Es. Estábamos con las rectas tangentes. Vamos a ver, ese fue el 1.9. El 1.10. Dice, por ejemplo, 1.10 determina el punto de la curva de ecuación y igual a x a la 3 menos 3x más 1, donde la pendiente de la tangente de la curva es igual a 9. Además, encuentre los puntos de la curva donde la tangente es horizontal. Entonces, vean que aquí tenemos dos cálculos. Una primer pendiente de tangente igual a 9. Y cuando me dicen que la pendiente de la tangente es horizontal, es simplemente cuando es igual a 0. Entonces yo tengo la función y igual a x a la 3 menos 3x más 1. Aquí sí voy a hacer un poco más de pizarra y después voy a cortar lo que no utilicemos. Y entonces yo lo que voy a hacer es calcular y'. 3x al cuadrado menos 3 y el 1. Estas son las pendientes de las tangentes. 3x al cuadrado menos 3. Entonces, aquí voy a tener que hacer dos igualdades. 3x al cuadrado menos 3, cuando igual a 9. 3x al cuadrado menos 3, cuando igual a 0. Entonces, esto hace cuando 3x al cuadrado menos 3 menos 9 se igual a 0. 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. Y eso lo podemos resolver por modo 5.3. Modo 5.3 con 3 en el A. No hay X solita. Ese B es 0. Y el C es menos 12. Dice que una solución es 2. Y que la siguiente solución es menos 2. Pero yo necesito pares ordenados. No necesito solamente las X, porque dice, determine el punto. El punto viene siempre dado en el plano cartesiano en una forma X, Y. Entonces debo de sustituir estas en la ecuación. Si la ecuación es y igual a x a la 3 menos 3x más 1. Yo debo de preguntarme qué pasa si la x es igual a 2. Sería tanto como decir un 2 a la 3 menos 3 por 2 más 1. Como de 1, entonces 2 a la 3 menos 3 por 2 más 1. Eso me va a dar 3. Entonces el primer par ordenado, el primer punto va a ser el par 2,3. Si hago x igual a menos 2, entonces mi y va a ser menos 2 a la 3 menos 3 por menos 2 más 1. Poniéndose en la calculadora para ver cuánto da el asunto. Menos 2 a la 3 por menos 3 por menos 2 más 1, eso me da menos 1. Para ordenar menos 2, menos 1. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora para la pendiente 0. Entonces simplemente modo 5.3 en primera instancia.
con A igual a 3, B igual a 0 porque no hay X, C igual a menos 3. Dice que una solución es 1 y que la siguiente solución es menos 1. Y entonces aquí hacemos lo mismo con el y igual a X a la 3 menos 3X más 1. Entonces, ¿qué pasa? Si X es igual a 1, tengo que Y hacer 1 a la 3 menos 3 por 1 más 1. Entonces, modo de 1 para salir del modo cuadrático. Entonces, tendríamos 1 a la 3 menos 3 por 1 más 1. Esto me da menos 1. Y si X es igual a menos 1, Y sería menos 1 a la 3 menos 3 por menos 1 más 1. Menos 1 a la 3 menos 3 por menos 1 más 1. Eso me va a dar 3. Entonces, en este primer par ordenado sería 1, menos 1. En este otro par ordenado sería menos 1,3. Y tendríamos las soluciones. Profe, eso lo de las X cuando lo metió en la calculadora es por inspección, ¿verdad? Sí, básicamente. Ah, ok, ok. Pues, Yo lo puedo hacer por inspección o lo puedo hacer por ¿cómo que se llama? Lo puedo hacer por el medio de la calculadora, modo 5.3. Voy a hacer una separación acá. Profe, ¿puede subir un momento? Voy. Y para hacer la separación. profe, disculpe que lo moleste. Ese, Sí. perdón, ese que pone usted en modo 5, ¿cómo es? 5.3. ¿Sí? En menú 5.3. Es Modi. ¿Cómo lo ¿Usted mete? cuál calculadora tiene usted? La blanca, profe. Ay, no, ese es menú. Eh, Debes de bajar con las flechitas hasta que aparezca una cosa que dice ecuación o ecuación. Si la tienen en español, ecuación. Y si la tienen en inglés, es equation, ecuación. Ecuación y viene función también. No, solo en ecuación y buscas la que dice polinomio. Después de que te has metido ahí en ecuación, te metes a la parte que dice polinomio. Ujú. Y ahí te va a pedir el grado. Y pones 2. Profe, Sí, voy a ponerle ahí está el ejercicio completo. si mi duda es ahí en ese que dice Y prima, o sea, Ajá. en el primer Y prima, ¿cómo sacó usted para que fuera 3X a la 2 menos 3 de ese X a La la derivada de 2? x a la 3 es bajo el 3 y le quito 1 al 3. Ah, ok, ok, cierto, cierto, la regla de Y los la dos. derivada de la x es 1 por 3. Y me queda el 3. La derivada del 1 es 0. Cierto, cierto. Listo, ahora sí ya. Gracias. Ok, con gusto. Vamos a mirar. ¿Dónde está el cursor? Profe, Dime. sí, ya me acordé cómo era que lo poníamos. Otro método más fácil para esta calculadora, la blanca, para que sepa, nada más. Ajá. ¿Sí? Usted aprieta menú y aprieta la tecla que usted le pone como el negativo, que es que viene como entre paréntesis y el menos. Sí. Lo tira más directo, usted aprieta esa tecla y ya ahí le sale y aprieta el 2 y ya le queda listo para hacerlo. Ah, mira. ¿Está bien? Ujú.
No, para que no se meta así, buscar menú y menú. Es más fácil hacerlo No. así. Ok, está bien. Ya les paso la solución de este ejercicio al chat. Solución del ejemplo 1.10. Ahí estaríamos. Creo que el 1.16 bien, vamos a ver. Ajá. Ahí sí se ve lo más bien. Ok. Entonces vamos a entrarle. Ah, bueno. Voy a poner ahí. Una reposición. Y en la semana 3. Estamos a todos presentes para no afectar a nadie. Y ya ahí las primeras 7 semanas están completas. Faltaría que poner la semana 8, si Dios quiere. Y después les doy un par de reposición, una reposición más para un agradecimiento a ustedes. Y estaríamos con eso de ahí. Ese es el 1.10, entonces vamos a revisar. Ah, viene el 1.11. Y este es el ejercicio 1.11. Bueno, dame para ver si... Sí, voy a agrandarlo un poco. Y después qué cosa recortamos. No, lo siento mucho. Dice el ejemplo 1.11, considera la gráfica de la curva de ecuación y igual a x menos 1 al cuadrado y la recta L tangente a la curva en el punto A, B. Determine las coordenadas del punto A, B. Wow, me dieron ya la recta tangente. Aquí me están dando la recta tangente. Si yo despejo al y, paso el 2x a sumar y paso el 3 a restar. Ya yo tengo cuánto vale esa pendiente, la de recta tangente, vale 2. Pero me están preguntando por una coma B. Ángela se llamaba. Entonces tenemos y igual a x menos 1 al cuadrado, y prima. Bajo el 2, le quito 1 a ese 2, a este 2 de aquí. Y multiplico por la derivada del x, que es 1, no hace falta ponerlo, y el menos 1, que es 0, no hace falta ponerlo porque es un menos 0. Es como que si no se hubiera hecho. Y este y', recuerden que es la pendiente también de la recta tangente. Pero esa pendiente, ¿cuánto tiene que valer? Vale 2, porque ya me la dieron en la recta L.
Entonces eso me va a ayudar un montón para encontrar cuánto vale el x. 2 dividido entre 2 me va a dar 1 y paso a sumar al 1. Y 1 más 1 son 2. Entonces aquí la x vale 2. Ve que tiene mucha lógica. Y la y, entonces sustituyen la función original. Y igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Qué pasa si x vale 2? Sería y igual a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 por 1. 2 menos 1 es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Entonces el par ordenado es el 2,1. Y aquí vale 1. Y el a, b es 2,1. Y aquí entonces vamos a recortar todo el espacio sobrante. Vamos a guardar al 100 para que no nos vayan a matar los espacios. Ya se los paso por el chat. Este es el 1.11. Ahí tenemos el 1.11 ya resuelto. Y sigue un temita ahí que es más o menos parecido a lo mismo que venimos haciendo. Entonces ya me los traigo para acá, para lo que se llama el lineamiento. Y es aquí recta tangente y recta normal a una curva. Definición 1 punto, recta tangente a una curva en un punto. Si f de x es una función derivada en x igual a a, es decir, f' de x, f' de a existe, entonces la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto a, f de a, está dada por y menos f de a igual a f' de a por un x menos a. Definición 1.3, recta normal a una curva en un punto. La recta normal a una curva, la recta perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia a, f de a. Por lo tanto, su pendiente es mn es igual a menos 1 entre f' de a. Así la ecuación de la recta normal a la curva y igual a f de x está definida por y menos f de a igual a menos 1 entre f' de a por x menos a. Esa sería la recta normal. Si yo las quiero ver en forma gráfica, entonces la recta normal es m igual a menos 1 entre f' de a, sería esta recta que va aquí. Y la recta tangente sería la pendiente en f' de a. Esta es la recta tangente. Y entonces aquí tenemos al par ordenado a f de a. Aquí yo lo puedo tener escrito. Esto sería a, f de a. Ese es el que voy a evaluar en y' para encontrar cuánto es la recta tangente y cuál es la recta normal. Ese lo evalúo acá. Aquí es donde tengo que evaluarlo, en la y'. Y' igual a f' de x. Y hago todo el cálculo algebraico para encontrar cuál es el valor de la recta normal y cuál es el valor de la recta tangente. Básicamente. Entonces aquí tenemos el ejemplo 1.12.
Vamos a irnos para hacerlo despacio en la pizarra para que ustedes vean cómo funciona el asunto. Entonces vamos a irnos a la pizarra para que ustedes la vean en la solución. Dice, determine la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la curva de ecuación y igual a 2x entre 2x menos 1 en el punto 1,2. Entonces, aquí a fuerza tengo que saber cuánto vale y'. Vean que es la derivada de un cociente. Entonces sería el denominador al cuadrado. Y arriba va la derivada primero del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Pues y' sería la derivada de x es 1 por 2, 2. El 2x menos 1 menos 2x por la derivada de 2x sería la derivada de x es 1 por 2, 2. La derivada del 1 es 0. Entre el 2x menos 1 al cuadrado. Entonces y' serían... Aquí sí hay que acomodar, no me queda de otra. Porque necesito encontrar cuánto vale y'. Bien. 2 por 2x y 2 por el menos 1. 2 por 2x, 2 por 2, 4 en x. 2 por el menos 1, menos 2. 2 por 2, 4 en x. Entre el 2x menos 1 al cuadrado. Entonces mi y', simplificando, se van los 4x. Me queda el menos 2 entre el 2x menos 1 al cuadrado. Ya a partir de aquí se me hace muy fácil porque este es el f' de x. Y vean que quieren que yo encuentre en el punto 1,2. Entonces, si el a vale 1, mi f' de 1 es igual a menos 2 entre 2 por 1 menos 2 por 1 menos 1, perdón. Estaba pensando en el 2, no es menos 1 al cuadrado. Entonces, si yo pongo eso, menos 2 entre 2 por 1 menos 1 cuadrado, esa cosa me da menos 2. Entonces, la recta tangente tiene por recta y menos el f de a igual al f' de a por el x menos a. Entonces, vean que mi a vale 1 y mi f de a vale 2. Si los comparo con 1,2, mi a vale 1 y mi f de a vale 2. Entonces aquí sería y menos 2 igual al f' de a, pero el f' de a sería menos 2 por el x menos el a, que vale 1. Y menos 2, aquí puedo multiplicar menos 2 por x y menos 2 por 1, para que me queden menos 2x y más 2, menos por menos más 2 por menos 2. Y luego menos 2x más 2, paso a sumar el 2, entonces y igual sería menos 2x más 4. Esa es la recta tangente. La recta normal es algo muy parecido,
con y menos f de a, pero ahora sería menos 1 entre f' de a por el x menos a. Entonces serían y menos el 2 igual a menos 1 entre menos 2 por el x menos 1. Es decir, y menos 2 menos un medio, porque menos entre menos me da más, por el x menos 1. Entonces tendríamos y menos 2 igual a un medio por x, un medio de x, un medio por menos 1, menos un medio. Y paso a sumar el menos 2, entonces y igual a un medio de x menos un medio más 2. Y igual a un medio de x menos un medio más 2. Serían 3 medios. Más 3 medios. Entonces aquí tendríamos voy a cortar esto porque ya tendríamos la recta tangente y la recta normal. Ahí está. Bien bonito. Podríamos acortar un poquito más para que no quede tanto espacio en blanco. Y voy a dividir los cálculos para que me queden. Aquí está la recta normal y esta es la recta tangente. Si ustedes notan, aquí la pendiente vale menos 2 y esta otra pendiente vale un medio, la normal. Si usted lo multiplica entre sí, el resultado es menos 1, porque son perpendiculares entre sí, la recta tangente y la recta normal. Entonces vamos a guardarlo como imagen y a la solución del ejemplo 1.12. Ya se los paso al chat. Tenemos la solución del ejemplo 1.13. Aunque lo que hay que seguir es un orden. Si yo sigo el orden, obtengo la recta tangente, la recta normal y obtengo todo a partir de la derivada. O sea que aquí ya es una aplicación más directa de lo que es una derivada. Vamos a mirar cuánta pizarra tenemos. No tenemos mucha pizarra, entonces vamos a agrandarle cualquier cosa. Después le recortamos. Dice, determine la ecuación de la recta tangente y normal a la curva y igual a x al cuadrado más x que pasa por el punto donde x es igual a menos 1. Aquí tengo un problema. La vale menos 1, pero no sé cuánto vale el f de a. Entonces, si x es igual a menos 1, y sería menos 1 al cuadrado más menos 1. Oye, eso yo creo que está a 0. Menos 1 al cuadrado más menos 1. Eso va a 0, ¿sí? Efectivamente, dio 0. Entonces esto dio 0. Para ordenado sería menos 1,0. Ok.
Entonces tengo que y vale x al cuadrado más x, y prima, bajo el 2, le quito 1 a ese 2 y la derivada de la x es 1. Esto es el f' de x. Pero tengo que evaluarlo en a. Entonces, si a es igual a menos 1, ¿cuánto vale el f' de menos 1? Sería 2 por menos 1 más 1. 2 por menos 1 más 1. Eso es menos 1. Entonces eso me lleva a que la recta... Aquí vamos a empezar a hacer separaciones, porque aquí primero encontré cuánto valía el f de a. Y aquí encontré cuánto valía la f' de x y luego la f' de a. Entonces, para calcular la recta tangente, hago la sustitución y menos el f de a igual al f' de a por el x menos a, donde el f de a para este ejercicio vale 0, el f' de a vale menos 1, este es f', menos 1 vale menos 1, menos 1 por el x menos el a, que es menos 1. Y menos 0 es y, menos x, menos y menos más, y le cambio los signos a lo que está dentro del paréntesis. Ya tengo la recta tangente. Recta tangente en este ejercicio es menos x menos 1. Y la recta normal sería y menos el f de a por menos 1 entre el f' de a por un x menos a. Entonces sería y menos 0 menos 1 entre menos 1 por x menos menos 1. Y menos 0 siguen siendo y. Menos 1 entre menos 1, 1 entre 1, 1 menos entre menos más. Entonces aquí simplemente me queda x más 1. Esa sería la recta normal. Y pare contar. Entonces vamos a eliminar todos estos espacios. Profe, no me quedó muy claro el primer paso, que es como sacar la prima de f y de a y de cuál era el otro de x, güey. Ok, ya vamos a verlo. Vamos a ver. En el primer paso me dieron que la x valía menos 1. Entonces mi a vale menos 1. Para encontrar cuánto vale su f, es a sustituir en la ecuación y igual a x cuadrado más x el valor menos 1 en las x. Entonces me queda menos 1 al cuadrado más menos 1. Eso me da 0. El par ordenado del que es a, f de a es menos 1,0. Donde mi a vale menos 1 y mi f de a vale 0. En el segundo paso, aquí este es el número 1. En el paso número 2, estamos calculando primero la derivada de la y, para que eso sea la f' de x, para poder calcular cuánto vale el f' de 1. Aquí lo que ando buscando es el f' de a. Ya sustituyo la a por 1, entonces me queda f' de menos 1 por 2 por menos 1 más 1. Y el f' de la vale menos 1. Ya que son dos pasos distintos. Uno para buscar el valor y, el valor de f, que está ligado a la a. Y en el otro paso es buscar el f' en ese valor x. Básicamente esa es la idea aquí. Para poder utilizarlo eso en las fórmulas de la recta tangente y la recta normal. Listo, profe, ahora sí ya lo entendí bien. Gracias. Ok. Voy a cortar más estos espacios. Para que ustedes no me vayan, no me vayan a poder ver esto.
De paso, yo les paso ahí el WhatsApp la solución del ejemplo 1.13. Vamos a ver cuál otro ejemplo hay acá. El 1.14, que es un clásico. Vamos a tener que hacer un poco más de pizarra y cualquier cosa. Acotamos la pizarra. Que dice 1.14, determinar la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función 3x al cuadrado menos 2xy más 3y cuadrado igual a 8 en el punto menos 1,1. Entonces vean que aquí tengo una derivación implícita. Vamos a derivar. Tendría que hacer la derivada de 3x al cuadrado menos 2x derivado por un y sin derivar más un 2x sin derivar por la derivada de la y más el 3y al cuadrado derivado y el 8 derivado. Entonces aquí bajo el 2 lo multiplico por el 3, le quito 1 a ese 2 menos la derivada de la x es 1 por 2 son 2 en y más 2x por y'. Y aquí no hacen falta paréntesis cuadrados porque ya salí de las derivaciones. Aquí bajo el 2 multiplico por el 3, le quito 1 a ese 2 y derivo una y'. La derivada de una constante es 0 y que aquí quedaría 6x menos 2y menos 2x por y' más 6y por el y' cuando igual a 0. Y aquí tengo un problemazo. El único problemazo es que tengo que despejar las y'. Y lo que hago simplemente es pasar al lado derecho lo que no tiene y'. Lo que tiene la y' lo dejo del mismo lado izquierdo. Entonces aquí quedaría menos 6x más 2y. Aquí saco factor común y'. Menos 2x más 6y. Menos 6x más 2y. Y paso a dividir. Lo único es que este f' no es un solo f' en x, sino que es un f' x, y. Y aquí voy a tener que sustituir al menos 1 y al 1 para encontrar cuánto le vale el f' de a. Uy, ¿cuáles son los que dije? Menos 1 y 1. Entonces sería f' de menos 1 y 1. Entonces la x vale menos 1, el y vale 1, el x vale menos 1 y la y vale 1. Haciendo esa sustitución, entonces tendríamos, bueno, lo hago en la calculadora, menos 6 por menos 1, más 2 por 1, y en el denominador serían menos 2 por menos 1, más 6 por 1, y el resultado dice que es un 1. Y aquí ya no me voy a perder, porque entonces la recta tangente tiene forma y menos el f de a igual al f' de a, el x menos a. El f de a vale 1, porque es el valor y del par ordenado. El f' nos dio 1 también.
Entonces sería 1 por, y la A vale menos 1. Entonces, X menos 1. Y menos 1 igual a 1 por X más 1. 1 por X más 1 sigue siendo X más 1. Y ese menos 1 lo paso a sumar. Más 1 son 2. Y tenemos la recta normal también. Sería Y menos el F de A igual a menos 1 entre F' de A por el X menos A. Entonces Y menos 1 igual a menos 1 entre 1 por X menos 1. Entonces tendríamos Y menos 1. Aquí tendríamos un menos por un X más 1. Menos delante de un paréntesis, cambia los signos de lo que está dentro del paréntesis. Me queda menos X menos 1. Y paso a sumar al 1. De tal manera que me queda solamente Y igual a menos X. Y le quitamos todos los espacios a esto. Okay. Ya aquí ya se ve mejor los cálculos. Aquí sería la recta tangente. Tendríamos la recta normal. Y el primer paso sería encontrar la derivada para encontrar el F'. Voy a ponerla al 100% para que me lo guarde como el 100%. La solución del ejemplo 1.14. Y se lo mando al chat y yo creo que se está yendo lo más bien el 1.14. Hay un opcional en estos. Hay dos opcionales. Con eso cerramos la clase de hoy para dejar para el martes la derivada de orden superior, si Dios quiere. Opcional, entonces. Ya. Dice pegar. Dice determina la ecuación en la recta normal. La curva definida por x a la 3 más 3xy más y cuadrado menos 5 igual a 0 en el punto 1,1. Nuevamente tengo que hacer una derivación implícita. Entonces vean que sería derivar x a la 3 más, esta es la derivada de un producto, la derivada del 3x por el y sin derivar más el 3x sin derivar por la derivada de la y, de una puedo poner y' más y al cuadrado derivado menos el 5 derivado cuando igual a 0. Bajo el 3, le quito 1 es el 3. La derivada de x es 1 por 3, 3y más 3x y' más bajo el 2, le quito 1 a ese 2. Como deriva una y, la derivada del 5 es 0, cuando igual a 0. Y aquí entonces dejo lo que no tiene y', lo voy a pasar al lado derecho del igual. Lo que está con y' lo dejo del lado izquierdo. Y como estoy pasando del lado del igual, paso con signo contrario.
Aquí saco factor común el y' para que me quede 3x más 2y. Y mi y' simplemente sería menos 3x al cuadrado menos 3y entre 3x más 2y. Pero este sería un f' de un x, y. De menos 3x al cuadrado más menos 3y, perdón. Menos 3y entre 3x más un 2y. Pero aquí tengo que calcular en el par ordenado 1,1. Entonces sería la f' de 1,1. Y sería menos 3 por 1 al cuadrado, menos 3 por el 1, entre 3 por un 1, más 2. Entonces la f' de 1,1. Hago esto. Tenemos 3 por 1 al 3 por 1. 3 por 1 más un 2 por 1. Eso va a menos 6 quintos. Este es el f' de A que andamos buscando para las rectas tangentes. Entonces la ecuación de la recta tangente es de la forma y menos f de A igual a f' de A por un x menos A, donde mi f de A vale 1, mi f' de A es la f' evaluada, que son menos 6 quintos. Entre el x menos 1. Y entonces aquí ya nada más ir repartiendo. Menos 1 serían menos 6 quintos por x. Menos 6 quintos por menos 1 serían más 6 quintos. 6 quintos. Y pasa a sumar el 1. Entonces serían menos 6 quintos de x más 6 quintos más el 1. Entonces y igual a menos 6 quintos de x. 6 quintos más 1. Uy, tengo que hacer un cálculo. Porque son un montón de quintos. Son 11 quintos. Y la recta normal se agarra más o menos de la misma de la recta tangente, y menos f de A, menos 1 entre el f' de A por el x menos A. Sería y menos 1 entre menos 6 quintos por el x menos 1. Entonces y menos 1 igual a 5 sextos por el x menos 1. Y menos 1 igual a 5 sextos de x menos 5 sextos, que serían 5 sextos de x menos 5 sextos menos el 1, que serían 5 sextos. Tenemos menos 5 sextos más el 1, sería un sexto. Y vamos a recortar espacios para que quede bonita la solución. Entonces ahí siempre lo voy a dar 100. Esta sería la solución del ejemplo opcional 1.
tangente y recta normal. Aquí me voy a WhatsApp y les mando el... Ahí está la solución del ejemplo opcional 1. Y vamos a ver la solución del ejemplo opcional 2. Con eso cerramos la clase de hoy. Este es un ejercicio bastante interesante porque dice: considere la función de criterio f de x igual a 2x más x a la 3 menos 3x cuadrado. La ecuación de la recta L y y igual a 2x menos 8. Y la recta L de t, tangente a f en el punto A, B, la cual es paralela a L, tal y como se presenta en la siguiente gráfica. Ok, si esa es paralela, significa que aquí, en esta función, la pendiente de esa tangente vale también 2, porque aquí la pendiente vale 2. Estas dos pendientes son iguales entre sí. Y eso me da mucha ventaja a los efectos de derivación. Entonces yo tengo el f de x igual a 2x más x a la 3 menos 3x cuadrado. Mi f' de x serían 2, la derivada de x es 1 por 2, 2. Bajo el 3, le quito 1 a ese 3. Bajo el 2, lo multiplico por el 3 y le quito 1 a ese. Y esto de acá es la pendiente de la recta tangente que a lo a es, tiene que ser igual a 2 porque me la pidieron paralela. Entonces aquí simplemente es solucionar esto. 2 más 3x al cuadrado menos 6x igual a 2. Acomodando un poquito, 3x al cuadrado menos 6x más 2. Paso a restar el 2. 3x al cuadrado menos 6x cuando igual a 0. Modo 5, 3. Serían 3 para el A, menos 6 para el B y 0 para el C. Dice que una solución es 2. Y esa coincide gráficamente con el punto. Veamos la otra solución. La otra solución es 0. X2, perdón. Es igual a 0. Que sí está bien, pero no me están pidiendo esas coordenadas. Entonces, adiós al 0. Y me quedo solamente con el 2. Pero ¿dónde voy a calcular el valor de b en la función original? Yo tengo f de 2 igual a un 2 por 2 más un 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2. El f de 2. Mode 1 para salir de la cuadrática, entonces serían 2 por 2 más 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2. Eso es 0. Que era lo que se esperaba, ¿verdad? Porque vean que eso está exactamente en el eje X, 2,0. Ahora me están pidiendo la ecuación de la recta L de t. Es una recta tangente. Entonces la recta tangente L de t viene dada por y menos el f de a igual a la f' de a por el x menos a, donde mi f vale 0, mi f' valía 2, porque si me habían pedido que fuera la pendiente de x menos 2. Entonces sería y igual a 2 por x, 2x, 2 por menos 2, menos 4. Y ahí tengo la recta tangente. Vamos a cortar espacios.
Y esta sería la solución del ejemplo opcional 2. Ya se los paso al chat. Y ahí estaría. A ver, sí. Ahí está. Y ya estaríamos. Esta es la clase de reposición. No voy a seguir viendo más temas porque ya hemos pasado por varios temas distintos. El tema que Sí, sigue, profe, hoy vimos como 4. sí, derivadas de orden superior. Entonces eso lo vamos a ver más bien el próximo martes, si Dios quiere, en la clase normal. Pasen buenas noches y muchísimas gracias por haber estado en esta clase de reposición. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues, profe, gracias a usted. También muchas gracias a ustedes. Profe, gracias por la vida. Pura vida. Buenas noches. Buenas noches.